¿Por qué no tomar un buen café mientras charlamos de literatura, arte, cultura? Acompañemos el encuentro con buena música, eligiendo la biblioteca para estar más cómodos. En Radio Ñandutí, esto es La Biblioteca, con la conducción de Neri Peña. Bueno, muy buenas tardes, audiencia de la 1020. Empezamos la biblioteca aquí en Radio Ñandutí. Bueno, hoy estamos de invitado lo tenemos de invitado, mejor dicho, al profesor Claudio Fuentes, historiador, miembro de la Academia Paraguaya de la Historia. ¿Cómo estás, profesor? Bienvenido a la biblioteca. Muchas gracias, Mary. Muchas gracias también a la audiencia, también del Comité Paraguayo de Ciencias Históricas. También soy miembro, ¿verdad? Para hacer acordar, ¿verdad? Y muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Para hablar de la pasión que es de todos nosotros, que es de los libros. Claro, sobre todas las cosas, hablar sobre la historia paraguaya. Hoy queremos ir tocando temas que a lo mejor dentro de los temas de discusiones tradicionales de la historia no se tocan. Contigo vamos a hablar sobre el último material que sacaste, que es sobre la conspiración CANSAT, que tiene el sello editorial Atlas. Habla sobre esa conspiración donde se lo quería matar a Carlos Antonio López y a sus hijos. Pero antes de eso, quiero compartir con la audiencia, la que está ahora mirando a través del Facebook de la biblioteca, la que está escuchando por Radio Ñandutí, los materiales que tenemos para compartir. Tengo un material que hiciste con Mari Monte de López Moreira, que vamos a estar también hablando sobre este libro, Diccionario de Términos Históricos del Paraguay. Y un término histórico que se usa mucho y que vos, es más, hiciste creo que una tesis sobre la palabra legionario, sobre... El concepto legionario, sí. El concepto legionario, que para muchos es un concepto despectivo, y justamente en este programa van a saber de dónde viene también la legión, porque tiene mucho que ver con la conspiración. Sí, también, tiene muchísimo. Muchísimo que ver, así que interesantísimo es el programa de hoy. Y también vamos a compartir con la audiencia el material de Teresa Godoy, Se fueron todos, El dolor de emigrar, de Editorial Intercontinental. Aquí están viendo el material. Y una novela que tiene el sello de Criterio Ediciones, también el de la editorial de Uninorte, de Rubén Sapena Brugada, La difunta aparecida. Aquí está el material, la novela, así que tenemos varios materiales para compartir hoy con la audiencia. Bueno, profesor Claudio Fuentes, ¿quién fue CANSAT? Que es una ciudadano inglés, no sé si ya adelanto, pero un ciudadano inglés, uruguayo, de ahí que se habla de que se pudo, que Inglaterra estuvo detrás de la guerra de la Triple Alianza. Le dejo a usted para que desarrolle y para que hable sobre su libro. Primeramente, antes de comenzar a desarrollar el tema, ¿verdad? El libro, la conspiración CANSAT, forma parte de una colección de libros del grupo editorial Atlas, justamente, que estamos sacando, de conspiraciones conspiraciones y políticas en el Paraguay, dirigidas por el historiador Eric Caballero Campos. O sea, el historiador Eric Caballero Campos controló cada uno de estos libros. O sea, se dio un proceso de control de esto. Y hay varios libros que van desde la propia independencia del Paraguay, ¿verdad? El primer libro hasta el último, que va hasta la conspiración para destituir a Fernando Lugo. O sea, abarcan los 200 años
de historia independiente de estos libros. A mí me tocó el tomo 3. El tomo 3, ¿verdad? Que es la conspiración Castat. ¿Quién era Santiago Castat? La verdad es que el nombre de Santiago Castat no es un nombre muy mencionado en la historiografía paraguaya, pasa totalmente desapercibido. Verá, Santiago Castat era un uruguayo de padre británico, aunque eso se puso en duda, ¿verdad? Lo cual le convertía por derecho de sangre en súbdito británico, ¿verdad? Cosa que el Paraguay discutió posteriormente cuando se armó el problema. Y Santiago Castat, ¿verdad? Era un comerciante joven, 20 y algo años, tenía cuando, ¿verdad?, ocurrieron todos los eventos. Él circulaba principalmente en los itinerarios comerciales entre Montevideo, Buenos Aires y Asunción. En Asunción es donde él fijó su residencia más o menos permanente. ¿Verdad? Con los comerciantes se mueven mucho, ¿verdad? Pero tenía más o menos su residencia permanente en Asunción. Y él sirvió de nexo en una conspiración contra el gobierno de Carlos Antonio López, ¿verdad? Él era el nexo entre el exilio paraguayo en Buenos Aires y la élite paraguaya que estaba todavía en Asunción, la élite opositora entre comillas a López. ¿Por qué? Porque parte de la élite opositora a López en realidad ocupaban altos cargos dentro del gobierno. Estamos hablando específicamente de la familia de Kut, ¿verdad? ¿Sí? No, Alto, una pequeña consulta antes de seguir con eso. Me estás hablando del exilio. Hablamos de ese exilio que se tenía de la época de Francia, o en el gobierno de Carlos Antonio López también habían exiliados. Bueno, en realidad nosotros, o sea, en la historiografía tradicional paraguaya se quiere decir que los legionarios eran todos iguales y no es así. El exilio paraguayo en Buenos Aires, en Argentina en general, pero en Buenos Aires en particular, era un exilio bastante heterogéneo. Habían paraguayos que ya fueron exiliados en tiempos del doctor Francia, era el caso de Loizaga, de Iturburu, y estos exiliados del tiempo del doctor Francia, por ejemplo, no les interesaba si es que estos exiliados más viejos, no les interesaba la independencia del Paraguay o la soberanía del Paraguay. Querían, les daba igual con tal de, les daba igual si Paraguay se incorporaba a Buenos Aires como provincia o si Paraguay seguía siendo independiente, no les importaba. Esos ahora, son los viejos exiliados. Ese grupo de exiliados. Ahora, había otro grupo de exiliados más reciente, de exiliados de los años 1850, exiliados ya durante el gobierno de Carlos Antonio López y exiliados que participaron del gobierno de Carlos Antonio López, o sea que al comienzo fueron aliados de Carlos Antonio López y después pasaron a ser exiliados, que sí querían un Paraguay independiente, que sí querían soberanía, que no querían saber nada de depender de Argentina, pero lo que le diferenciaba a estos exiliados era la cuestión más bien ideológica, en el sentido de que estamos hablando de Manuel Pedro de la Peña y posteriormente los de Kut. O sea, ellos, y de hecho, ellos se pelearían mucho con Iturburu, se pelearon mucho, ¿verdad?, con Loizaga, ¿verdad? Estos exiliados de la época de Carlos Antonio López sí querían un Paraguay independiente, sí querían un Paraguay soberano, pero querían mayores libertades. Eran los llamados, no vamos a hablar liberales de partido político porque todavía no existían los partidos políticos, pero sí eran llamados los liberales. Y ellos lo que querían es libre comercio, que los monopolios estatales, sobre todo el monopolio de la exportación de madera y de hierbas, se terminen, que haya libre comercio y que haya libre competencia política, o sea, que haya una apertura política. O sea, ojo, no estaban pidiendo sufragio universal ni nada por el estilo, pero sí lo que pedían era que hubiera la oportunidad de competir en el poder con la familia López, que la familia López básicamente monopolizaba todo el poder.
Entonces, Claro, o sea, sí hay diferencia en estos dos grupos de exiliados. ¿Sí? sí, Escucho. paréntesis. Sí, paréntesis. Estamos hablando que tanto ocurría en la época de Francia como en la época de los López, de que ambos, por decirlo así, gobernantes, no se distinguía lo que era el dinero del Estado con el dinero particular, porque eran como esos reyes absolutistas. Lo que era del Estado era de ellos, y Sí, y sí. este grupo. De hecho, Max Weber, un sociólogo, Max Weber, llama a ese fenómeno orientalismo o sultanismo. Es Oh, la confusión entre el patrimonio público y el patrimonio del Estado. En el caso de Francia, a Francia básicamente no le interesaba tanto acumular recursos económicos. Francia lo que acumulaba era poder, pero la familia López sí. La familia López podemos decir, ¿verdad? Que podemos estar o no de acuerdo. Por eso es que yo en la introducción del libro hablo mucho de que los López sí tuvieron un papel muy importante en la básicamente creación del Estado paraguayo, porque convengamos, el dictador doctor Francia no creó el Estado paraguayo, él simplemente fue un continuador colonial. Él fue un continuador colonial, o sea, gobernó el Paraguay como si hubiera sido un gobernador español más, ¿verdad? Fue un continuador colonial. Y los López, y con Carlos Antonio López sobre todo, se da cuenta que hay que crear un Estado que no existía. Hay que crear una burocracia, hay que traer tecnología, hay que traer técnicos, hay que avanzar en la educación. Hay muchos avances y obras materiales importantísimas durante el gobierno de Carlos Antonio López. Lo que no saca que era una familia muy corrupta, ¿verdad? Y tenemos que hacer esa salvedad, porque uno diría, bueno, pero no podemos comparar, y es cierto, no podemos caer en el anacronismo de comparar lo que consideramos en el siglo XX o en el siglo XXI corrupción y lo que era el siglo XIX, ¿verdad? Y lo otro es que el Paraguay estaba saliendo justamente de un esquema que venía de una monarquía donde se confunde lo que es el Estado y el rey, venía de una monarquía a la creación de un nuevo Estado republicano, con reglas republicanas, con una supuesta separación de poderes, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de todo ese tipo de reglas, por supuesto, van a haber rupturas y van a haber continuidades, ¿verdad? Pero también hay que reconocer que la propia legislación aprobada en tiempo de Carlos Antonio López sostenía que el Paraguay no era patrimonio ni de una persona ni de una familia, cosa que los López no lo cumplieron. Y yo cito justamente los trabajos de Thomas Wigan, ¿verdad? El trabajo de Thomas Wigan cita varios casos específicos, ¿verdad? Y si nos vamos al Archivo Nacional, vamos a ver que hay justamente esa confusión entre lo que es el patrimonio público y el patrimonio privado, o de repente que ciertos monopolios comerciales estaban al servicio de los López. Ojo, una vez más, una cosa no saca la otra. Los López construyeron el Estado paraguayo, ¿verdad? Un Estado paraguayo que no existía. De hecho, y si uno se va al paraguayo independiente, ¿verdad? Y a los textos de Carlos Antonio López, una de las cosas que más caracteriza a Carlos Antonio López es su crítica fuerte al doctor Frances por no dejarle nada, por Claro. no dejarle, ¿sí? Sí, vamos a hacer ahora un resumen pequeño, perdón que te interrumpa, bueno. Estamos hablando de que los López crearon el Estado paraguayo. Sí, Francia, la continuación de lo que era ser un gobernador, porque español. sí, a Francia le encantaba acumular poder, no le interesaba el dinero. O sea, si nos ponemos a analizar crudamente, Francia era una persona enamorada del poder. Podemos hablar de muchas cosas de él, de lo déspota que era, pero eh, él, su fuerte o lo que él quería era acumular poder. Los López, Así mismo, me decís que son los creadores del Estado paraguayo. Me hablas de básicamente. que ambos tienen la misma definición de sultanismo, que significa ser el todopoderoso,
Pero Se, me hablas de un dato muy importante. Me decís Ujú. que dentro de la familia López, del Carlos Antonio López que la gente habla y a nosotros, porque tenemos casi la misma edad, nos enseñaron, por ejemplo, que Carlos Antonio López era un intelectual, una persona honesta, el que reconstruyó el que creó el Paraguay, así como lo vas diciendo, de que de la época de Francia no recibió ni un centavo, no había nada, No un precisamente Paraguay centavos, enrulado. recursos había, pero lo que no recibió es un Estado. Esa es la O sea, diferencia. Francia dejó recursos. Sí, por supuesto, dejó recursos Francia, pero lo que no recibió Carlos Antonio López es un Estado. Es más, la prueba más tangible de eso es que Carlos Antonio López tiene que convocar un congreso extraordinario en 1842 para hacer la declaración, el acta y declaración formal de independencia del Paraguay, que lo hace Carlos Antonio López. No lo hicieron los gobiernos provisorios, no lo hizo Francia. ¿Verdad? Porque necesitaba un instrumento jurídico para que el Estado paraguayo sea reconocido afuera. Ni eso no dejó Francia. En ese sentido de construcción de un Estado, la construcción de un Estado involucra varios elementos. Yo cito, por eso los trabajos son muy importantes de Carlos Gómez Florentín, Eric Caballero Campos, la politóloga Magdalena López también trabaja en el tema de construcción de esa cuestión de construcción del Estado, ¿verdad? Y bueno, y Carlos Antonio López se vio casi solo, no digo solo, no, nunca estuvo solo, pero casi solo en la tarea. De hecho, Carlos Antonio López se quejaba, ¿verdad? Justamente de que él tenía al mismo tiempo que administrar los problemas del Estado, tenía que encargarse de cuestiones ejecutivas, cuestiones legislativas gobernando por decreto ley y cuestiones hasta judiciales haciendo de última instancia jurídica, y a la vez tenía que, por ejemplo, escribir artículos para el Paraguayo Independiente o escribir artículos para el Semanario de Aviso y Conocimientos Útiles. Después sí, y sobre todo a partir de la apertura comercial que hubo con el reconocimiento de la independencia de 1852, después sí se consiguió traer un staff de técnicos, ¿verdad? Más de 200 técnicos ingleses. Se trajo sobre todo un gran intelectual que es Ildefonso Bermejo. Hay una biografía de Ildefonso Bermejo muy buena por Josefina Pla también, ¿verdad? Que cito también en el trabajo, el libro vas a encontrar. Y bueno, o sea, ahí sí había muchos más elementos y se pudo ya construir un staff burocrático, ¿verdad? Más importante. Dentro de este staff burocrático estaban justamente, para retornar a la conspiración, estaban justamente los de Kut, ¿verdad? La familia de Kut, que había sido opositora al régimen del doctor Francia, y que la familia de Kut ocupaba cargos importantísimos, ¿verdad? La familia de Kut ocupaba cargos importantísimos, ¿verdad? En la administración pública acá local en Asunción, por ejemplo, Juan Francisco de Kut, uno de los fundadores de la Legión, ¿verdad? Era juez de paz del distrito o la parroquia de Encarnación, ¿verdad? También dos hermanos de él eran cónsules en Buenos Aires y en Montevideo, y Buenaventura Bectecut, que era el cónsul paraguayo en Buenos Aires, a la vez era empresario, importador, exportador. O sea, lo que los López hacían de confundir los negocios del Estado con los negocios particulares, por supuesto, bajaba eso. También los de Cut también hacían la misma cosa, o sea, los de Cut eran tan corruptos como los López. O sea, en pocas palabras, utilizaban el poder que tenían para poder ser los únicos a lo mejor que podían comercializar, sí, tener las facilidades, sí, o sea, todo. y bueno, y ahí ves, o sea, los de Cut, por ejemplo, Buenaventura de Cut, con Pedro Nolasco de Cut, Pedro Nolasco el que estaba en Montevideo, y con Juan Francisco de Cut, y otros hermanos de Cut también conformaban toda una triada de negociaciones, ¿verdad? De negocios y otras cosas, de negociaciones y de negocios y de otras cosas y otros elementos, ¿verdad? Para
para, ¿verdad? Por supuesto, ¿cómo es que se dice? Para comercializar, ¿verdad? Y también de esos negocios participaban los López. A lo que vamos es, no podemos ser, no digo que hay que condonar, porque no vamos a ponernos, o sea, desde la ciencia de la historia no vamos a ponernos a juzgar, ¿verdad? Mi objetivo no es juzgar a los López, ni juzgar a los de Cut, ni juzgar a nada. O sea, eran las circunstancias políticas, las circunstancias económicas de aquel momento. Y ojo, la región no era distinta, ni siquiera el continente era distinto. Este mismo tipo de corrupción había también al mismo tiempo en los Estados Unidos, ¿verdad? Voy a citar un caso que cito en el libro, el caso de Edward Hopkins, ministro, el famoso ministro plenipotenciario norteamericano en tiempo de Carlos Antonio López, el tipo del incidente Hopkins, que después él exageraría y que también llevaría al incidente Waterwitch y que llevaría a la famosa intervención de la 9ª flota de los Estados Unidos, ¿verdad? Que vino hasta acá. Claro. Hay una caricatura muy buena en el libro, ¿verdad? Que vas a ver, ¿verdad? Al respecto. Bueno, el caso en específico es que mientras era ministro plenipotenciario, o sea, mientras era embajador de los Estados Unidos en Paraguay, él al mismo tiempo hacía negocios particulares, tanto con el Estado paraguayo, con particulares paraguayos, etcétera, etcétera. Y esa confusión entre los negocios particulares de este agente norteamericano con los negocios del Estado paraguayo y las desinteligencias que hubo entre el Estado paraguayo con él llevó a toda la crisis diplomática y casi militar con los Estados Unidos. Crisis de la cual los buenos oficios también de la Confederación Argentina en aquel momento con Urquiza, y acá volvemos otra vez a la conspiración, con Urquiza, así como la inteligencia de Carlos Antonio López en manejar el tema, le salieron muy baratos al Paraguay. O sea, el Paraguay solamente tuvo que pagar la indemnización por el marinero muerto en el Waterwitch y someter a los propios tribunales norteamericanos arbitraje en el caso, y en los tribunales norteamericanos el Paraguay ganó. O sea, pero a lo que quiero referirme es, Carlos Antonio López se comportaba de la misma forma como sus subordinados se comportaban, y sus subordinados de la misma forma que Carlos Antonio López se comportaba, pero también funcionarios del gobierno de los Estados Unidos se comportaban de la misma forma. De hecho, dentro de la correspondencia del caso Castat, cuando hay mezcladas cuestiones de la solución del problema norteamericano, se revela que probablemente Carlos Antonio López también, para solucionar el problema norteamericano, recurrió a sobornar funcionarios norteamericanos. O sea, esto habla de dos cosas: que este tipo de corrupción no era exclusivo del Paraguay y que, bueno, era continental. No estoy justificando a Carlos Antonio López, simplemente estoy explicando un contexto. Bueno, claro. volviendo al tema, sí. ¿Cuándo ocurre la supuesta conspiración? Santiago Castat, ¿verdad? Coordinaba entre los conspiradores, ¿verdad? Y sobre todo se dio un momento ideal que fue entre enero y febrero de 1859, cuando fue la crisis con los Estados Unidos, momento en el cual Urquiza se traslada a Asunción de forma urgente. De la ciudad de Paraná, Urquiza se traslada hasta Asunción, ¿verdad? Para librar buenos oficios para que se solucione el problema. A su vez, Carlos Antonio López, Francisco Solano López están en fuertes negociaciones con los Estados Unidos, con la flota norteamericana enviada acá. En ese momento supuestamente tenía que ocurrir el atentado. El problema con la documentación al respecto es que no sabemos del todo la naturaleza del atentado. El Semanario de Avisos y Conocimientos Útiles habla que probablemente se contrabandeó un arma de repetición, un revólver de 6 tiros probablemente, y que la idea era matarlo a Carlos Antonio López y a sus hijos Francisco Solano López, Venancio López o Benigno López también. ¿Por qué matar a los hijos? Porque básicamente ya Carlos Antonio López para 1859 estaba muy enfermo, era una persona muy enferma, apenas tenía movilidad,
apenas tenía movilidad, era muy enferma. Es más, es posible también que quizás la conspiración haya tanteado hasta envenenarlo, ¿verdad? Dado que una persona enferma con algún veneno muy bueno podía pasar desapercibido, pero no era posible que los hijos también muriesen así repentinamente. Así que la opción del arma de repetición parece más plausible. Ahora bien, había que matar a los hijos, porque los hijos ya estaban preparados para heredar el poder. Sobre todo Francisco Solano López, ¿sí? Paréntesis. La conspiración Castrap tenía como objetivo matar a Carlos Antonio López, a los 3 hijos, porque sí, se sabía que si moría López, Carlos Antonio López, podrían heredar el poder Benigno, Francisco o Venancio. El tema es que, según el semanario de avisos y conocimientos, se trajo un arma, pero no se sabe si iba a ser, que entró un arma de contrabando, no se sabe si iba a ser usada esa arma o iba a ser envenenado. El tema era matar a Carlos Antonio López y a sus descendientes para que ninguno de ellos asuma el poder y siga la misma línea del padre. Claro, exactamente. O sea, querían básicamente, y la conspiración partía de Buenos Aires. Categórico, la conspiración partía de Buenos Aires. Recordemos 2 circunstancias también que hacen a esto, ¿verdad? El exilio en Buenos Aires era protegido, el exilio paraguayo era protegido por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, ¿verdad? Que era opositor ese gobierno a el presidente de la Confederación Argentina, que era Justo José Urquiza. Recordemos que la capital de la Confederación Argentina no era Buenos Aires en aquel momento, sino era la ciudad de Paraná, en Entre Ríos. Y lo otro es, ¿verdad?, que inclusive el gobierno de Carlos Antonio López pensó en algún momento que hasta la conspiración hasta incluía matarlo a Urquiza, ¿verdad? O sea, que inclusive a Urquiza se lo iba a matar porque Urquiza justo estaba por aquellos lados o se iba a ver de matar de otra forma, etcétera, etcétera. Yo creo que esa parte ya es una exageración del gobierno para tratar de involucrarlo a Urquiza en el asunto, ¿verdad? Y mostrar, ¿verdad? Mostrar algún otro tema, pero, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que la conspiración existió. La naturaleza de la conspiración total no sabemos. Claro. ¿Qué pasó con la conspiración? O sea, no sabemos por qué la conspiración se abortó demasiado rápido. No hubo tiempo de organizar completamente la conspiración, ¿verdad? De hecho, uno de los datos, o sea, de hecho, ni siquiera el gobierno tenía demasiadas pruebas. La conspiración se abortó por culpa del propio Santiago Castat. Santiago Castat era un muchacho pendenciero, por así decirlo, inmaduro, que fue comentando su idea a un montón de gente y la idea llegó al gobierno y el gobierno enseguida actuó. Entonces no hubo tiempo de... ¿Sí? Paréntesis, era un muchacho de 20 años, uruguayo, comerciante. Voy a poner esto como para que la audiencia entienda, en un término, me decís pendenciero, un tipo chanta, bocón, que él mismo aguó su plan. O sea, él venía diciendo, yo creo que él desconocía un poco cómo funcionaban las cosas acá, chanta, vende humo, sería el término que vos usás, me parece que sí. De hecho, Carlos Antonio López lo trata en ciertas correspondencias, lo trata a él de, bueno, o sea, más o menos el tipo nos dejó en bandeja servida. Para el gobierno paraguayo eso fue un problema, porque se abortó tan rápida la conspiración que no había evidencia de la conspiración. Y esto es categórico, se abortó tan rápido la conspiración que no había evidencia de la conspiración. O sea, le arrancaron una confesión por una carta indirecta a Santiago Castat, ¿verdad? Confesiones indirectas y confesiones, anda a saber en qué condiciones, porque Santiago Castat fue muy maltratado en la prisión, convengamos, ¿verdad? Y bueno, acá comienza así el verdadero tema, porque la conspiración en sí misma no fue la gran cosa, o sea, fue una metida de pata, no se organizó bien, muy mal organizada la conspiración, por supuesto. Sí, el gobierno de Carlos Antonio López le fue muy útil la conspiración. Con la conspiración, el gobierno de Carlos Antonio López se pudo deshacer de los decretos.
Los de CUT ya estaban teniendo problemas con Carlos Antonio López, primeramente porque los de CUT eran esencialmente liberales también, en el sentido que ellos, no estamos hablando de partido político, una vez más estamos hablando ideológicamente, Claro. eran liberales en el sentido que ellos querían una liberalización de la economía y una liberalización de la libertad de expresión y de la política en el Paraguay, cosa que no existía. Y en segundo término, ¿verdad? Bueno, los de CUT también empezaron a meter la mano en lugares que, sobre todo se habla, y esto, Washburn, el siguiente ministro norteamericano, habla de esto, ¿verdad? Que probablemente la familia de CUT, a través de, y esto lo menciona Washburn, a través de Buenaventura de CUT, el cónsul en Buenos Aires, que yo paso en ese momento, ser cónsul en Buenos Aires sería el equivalente actual a estar de dirigir una entidad binacional, o sea, en ese sentido de la posibilidad de negocio y la posibilidad del cargo que te daba. Bueno, según Washburn, probablemente la familia de CUT, a través de Buenaventura de CUT, distrajo cerca de $1 millón de la época. ¡Apa! Estamos hablando de mucho dinero. Estamos hablando de mucho. Por supuesto, eso, una parte era para el Estado paraguayo y otra parte era para la familia López, ¿verdad? Entonces, hay esos datos también, o sea, hay mucha interna, pero la conspiración fue muy útil para los López para purgar a los de CUT. De hecho, los dos únicos fusilados, hay un montón de CUT que son arrestados, pero los dos únicos fusilados son los principales involucrados, que son Gregorio y Teodoro de CUT, que son fusilados, los dos únicos fusilados de este caso. Muy bien. Pero espérame, Claudio, reiteramos, profesor, esto porque me está hablando Carlos Antonio López, creador del Estado paraguayo, también era corrupto. Estamos hablando de corrupción, pero Sí. paga la corrupción, o sea, solemos decir nosotros en un lenguaje más coloquial, y en guaraní suelen decir ipoijape o sola piola. Entonces, ¿quién pagó la pena de la corrupción? La familia de CUT, fusilados Exacto. entre ellos. Claro, pero tanto Carlos Antonio López era parte de la corrupción. Entonces, por supuesto. Entonces, pero ellos no lo veían como corrupción, ¿entendés? O sea, eso también tenemos que dar cuenta. O sea, para Carlos Antonio López no era corrupción. Ellos entendían, tenían una noción muy conservadora de esa parte del Estado. O sea, y es un tema, es un problema, y de esto habla mucho la politóloga Magdalena López, el historiador Eric Caballero Campos, también Carlos Gómez Florentín habla del tema. O sea, los López, por un lado, crearon el Estado paraguayo, crearon un Estado burocrático, ¿verdad? Ligado a una nueva oligarquía comercial que, sobre todo con la apertura comercial de 1852, el boom comercial de 1852 se permitió hacer eso, ¿verdad? Y nuevas tecnologías, pero a la vez había continuidades. Y por más de que Carlos Antonio López quería modernizar completamente el Estado, su proyecto modernizador era, por ejemplo, progresista en lo tecnológico y hasta en ciertos aspectos educativos, pero, por ejemplo, en lo político era conservador. Entonces, yo no creo que López se haya visto a sí mismo, no creo que el viejo López se haya visto a sí mismo como corrupto. Él estaba haciendo algo, y dicho sea de paso, una vez más, y cito el caso de Hopkins, ¿verdad? Y si uno va a la corrupción en el mundo del siglo XIX y ve un montón de casos de gobiernos corruptos, mismo en Estados Unidos de esa época, ¿verdad? En la posguerra civil de los Estados Unidos hay una serie de gobiernos muy corruptos también. ¿Verdad? Tenemos el caso de Ulises Grant en Estados Unidos y otros gobiernos por el estilo. Entonces, o sea, lo que quiero decir, no estoy justificando, pero estoy explicando el contexto. Claro, no tenemos que juzgar los hechos del pasado de forma anacrónica, o sea, con nuestra mirada, con nuestra psicología actual, con nuestros valores actuales. Ahora, esto nos ayuda a explicar también mucho de la realidad presente del Paraguay, por supuesto que ayuda. Claro.
¿verdad? claro. Pero yendo al... Sí, te escucho. Volviendo a esto, la familia de Kut, que estaba en el exilio en Argentina, tenía Sí, mucha razón de odio, porque imagínate, ya tuvo problemas con Francia, eh, tuvo problemas, o sea, fueron socios, fueron aliados con López, sí, hubo una traición, fusilamiento. Entonces, el instrumento de la familia de Kut, que luego funda la Legión, porque de ahí viene la palabra legionarios, sí. que después vas a ir explicando, lo utilizan a Santiago Camstat, ciudadano comerciante uruguayo, que se ve si es descendiente británico o no. Inclusive hubo un altercado con los británicos por este tema. Ahora sí ya te dejo, porque ya ubicamos en contexto ya Sí, la audiencia de Ñandutí, la audiencia de la biblioteca, los que nos están viendo en este momento por Facebook, pues ya se ubicaron en contexto. ¿Qué es lo que pasó con Santiago y cómo prosiguió el tema de ese intento de matar a la familia López? Estamos hablando de Carlos bueno, Antonio López eh, y de los hijos. básicamente se apresó cerca de entre 13 a 15 personas se apresaron, entre ellos muchos miembros de la familia de Kut, ¿verdad? Y el principal implicado era Santiago Castat. Y uno lee la documentación, hay gente que duda de la conspiración. Yo no dudo por dos motivos. Primeramente, la documentación de Carlos Antonio López, se nota que Carlos Antonio López se preocupó por el tema y que Carlos Antonio López, y se nota que existió una conspiración. O sea, Carlos Antonio López lo reconoce en privado, en público. Se nota que hubo una conspiración en su contra. El grado de la conspiración, lo que no sabemos, o sea, no sabemos todos los detalles de la conspiración también, o sea, ojo, los conspiradores no labran acta de qué es lo que están haciendo, ¿verdad? Convengamos. Y lo otro es que la conspiración se abortó de inmediato. Pero un dato interesante para saber que la conspiración sí existió es que el semanario de avisos y conocimientos útiles empieza a difundir la noticia, la conspiración, y apoyar bueno, el semanario es el gobierno, pero a la vez el periódico de los futuros legionarios, el periódico del exilio paraguayo en Buenos Aires, ¿verdad? Que era un solo periódico que tuvo dos nombres, ¿verdad? El Clamor de los Libres se llamó, y el otro no me acuerdo ahora el otro nombre, pero este periódico del exilio paraguayo empezó a hacer una campaña de apología al tiranicidio, entre comillas, o sea, al magnicidio, decir, sí, Bruto es un héroe, hizo bien en matar a Julio César. Todos esos mensajes empezó este periódico del exilio paraguayo, empezó a reconocer implícitamente que sí, nosotros estuvimos metidos, ¿y qué? Una onda así, ¿y qué? ¿Vas a hacer algo? Estamos en Buenos Aires, no puedes hacer nada, ¿verdad? Entonces, hay un reconocimiento de parte de que existió la conspiración. O sea, la naturaleza de la conspiración, cómo iba a ser la conspiración, el grado del alcance de la conspiración no sabemos, porque se abortó muy rápido la conspiración. Y eso se lo debemos a la impericia, a la inmadurez del propio Santiago Castat. Ahora bien, acá comienzan los problemas, porque algo que tenía que ser anecdótico pasó a convertirse en un problema diplomático, económico, de escala gigantesca, y que daría origen a la leyenda del mito o el mito de Inglaterra como el cuarto aliado. ¿Qué pasó? Santiago Castat se queja ante el cónsul inglés en Asunción, el cónsul Henderson. Se queja, Henderson exige hablar con Castat, no le quieren dejar hablar Castat, exige la libertad de Castat. El gobierno no le piensa liberar a Castat, ¿verdad? Lo tienen cerrado. Es más, el gobierno lo que estaba buscando es pruebas contundentes que no existían. El gobierno lo que estaba buscando es pruebas contundentes que no existían para fusilarlo a Castat, ¿verdad? Estamos hablando, esto es febrero, marzo, los primeros meses de 1859. ¿Verdad? Henderson, enojado, se retira de Asunción, ¿verdad? Y parece que todo va a terminar bien. Ya ocurre otro hecho importante. Argentina, la Confederación Argentina estaba en guerra civil, es enviado en noviembre, Francisco Solano López se va en noviembre
¿cómo que se llama? A Buenos Aires y se firma el famoso tratado, el Pacto de San José de Flores, entre Buenos Aires y la Confederación Argentina, que pone fin a esta etapa de la guerra civil entre la Confederación Argentina y Buenos Aires. Francisco Solano López, aclamado como héroe, era por tanto por porteños como por federales, es aclamado como héroe y se sube a bordo del buque Tacuarí. Cuando el Tacuarí estaba abandonando la rada del puerto de Buenos Aires a fin del 1859, buques ingleses persiguen al Tacuarí y quieren capturar al Tacuarí para capturar a Francisco Solano López. Se arma un montón de problemas. El Tacuarí no puede abandonar el área de Buenos Aires. El Tacuarí tiene que volver al puerto. Francisco Solano López, airado, tiene que volver por tierra, tiene que volver a Asunción, básicamente. Tiene que volver por tierra a Asunción, o sea, no directamente por tierra, se va hasta Santa Fe y de ahí se va otra vez. Esto crea un rompimiento total de relaciones entre Gran Bretaña y el Paraguay. Un rompimiento total de relaciones. El Paraguay, en una primera instancia, ¿qué es lo que pedían la flota inglesa en el Río de la Plata? ¿Qué es lo que pedía? Bueno, lo que pedía es la libertad de Santiago Castad como súbdito inglés, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se dice? El Paraguay finalmente no puede liberar a Santiago, no debería liberar a Santiago Castad, el principal involucrado en matarlo al presidente, pero también sabe que ningún buque paraguayo va a poder navegar seguro por este acto de piratería, porque era un acto de piratería básicamente, por parte de los ingleses. Entonces, entre fin de 1859 y principio de 1860 se dan unos juicios express rapidísimos. De los 13 involucrados, todos menos 5 son condenados a 4 años de cárcel y pérdida de la ciudadanía paraguaya. 5 son condenados a muerte, entre ellos Santiago Castad. Inmediatamente esos juicios, o sea, básicamente casi al día siguiente, Carlos Antonio López, para mostrar magnanimidad, o sea, para mostrar que es magnánimo, Carlos Antonio López lo que decide es, bueno, Santiago Castad y otros 2 condenados a muerte van a ser amnistiados. Santiago Castad va a ser chutado a patadas, básicamente, del Paraguay, ¿verdad? Y el resto de los amnistiados, el resto va a ser totalmente amnistiado en el sentido de que van a ser libres, ya no van a estar en la cárcel. Inclusive 2 condenados a muerte fueron liberados, ¿verdad? Inclusive 2 condenados a muerte fueron liberados, ¿verdad? Y los otros condenados a 4 años de cárcel también fueron liberados, pero perdieron su ciudadanía política. Pero alguien tenía que pagar con sangre, y los que pagaron con sangre fueron fusilados a principios de 1860 fueron los hermanos Gregorio y Teodoro de Cut. Y este es un mensaje, pero básicamente importante que da Carlos Antonio López a la familia de Cut, ¿verdad? Justamente. Que estaba también en el exilio, reiteramos, sí, estaban en el exilio en Argentina y que ya crearon para cuando eso la Legión, o estaban por crear la Legión. No. En 1858 se crea la Sociedad Libertadora o Sociedad de Socorro del Paraguay, que es un antecedente de la Legión, pero dura poco tiempo. Lo único que hace es este órgano de prensa que dura entre 1858 y 1859, el Clamor de los Libres, y nada, pero tenían su organización, pero entre ellos no se entendían. Como te dije, estaban los más viejos que no les importaba la independencia del Paraguay, y estaban los más jóvenes que sí querían un Paraguay independiente, pero no querían a los López, ¿verdad? Lo que sí es que este es un antecedente evidente de lo que va a ser. O sea, esto sirvió para unir más al exilio en Buenos Aires y para fundar a fin de 1864, con el inicio de la guerra con el Brasil, fundar la Asociación Paraguaya, que posteriormente sería la Legión Paraguaya. O sea, la Asociación Paraguaya era el brazo político y la Legión Paraguaya era el brazo militar. Bueno, 1864, perdón. Ya vamos de vuelta a retroceder a la historia. Se condenó, se liberó Carlos Antonio López, demostrando, por decirlo así,
Piedad lo expulsó a uno, pero sí se pagó con sangre la familia de Kut, que ya tenía fusilados en la historia por corrupción, vuelven a tener fusilados esta vez por traicionar a la patria. No, ojo. No tuvo fusilados por corrupción antes. De hecho, estos dos de Kut son los primeros fusilados de la familia de Kut. Son los primeros. Los son los otros primeros, dos, claro. Lo que sí fueron perseguidos en tiempo del doctor Francia por contrabando. ya. Ahora sí. En Ahora tiempo sí del doctor Francia, a ver, convengamos, todos los comerciantes de la época eran comerciantes legales, contrabandistas a la vez. El contrabando era endémico en el Paraguay desde la colonia pasando por toda la independencia. O sea, y el contrabando de los de Kut, de esto habla Thomas Wigan, de esto hay documentos y hay un expediente interesante a Juan Francisco de Kut por corrupción. Digo, por contrabando. Sí, por contrabando hay un expediente muy interesante, si no me equivoco, en 1835 en el Archivo Nacional. Hay un expediente judicial interesante. Pero sí, estos fueron fusilados, Gregorio y Teodoro de Kut. ¿Verdad? Y esto obligó a gran parte de los de Kut, no todos los de Kut abandonaron Paraguay, pero gran parte de los de Kut, y sobre todo Juan Francisco de Kut, ¿verdad? Abandonó el Paraguay. Sobre todo Juan Francisco de Kut abandonó el Paraguay, y por supuesto los de Kut que ya estaban ya básicamente en la picota, ¿verdad? Los de Kut que estaban de cónsules en Montevideo y en Buenos Aires ya no eran cónsules, ¿verdad? Otros funcionarios asumieron esos puestos. Ahora, el problema con Gran Bretaña fue muy grande, pero también hay mucho de mito con respecto a eso, en el sentido de que, por un lado, el gobierno inglés se tomó en serio, pero por otro lado, y esto revela también la diferencia de la política, el Foreign Office no se ponía de acuerdo qué hacer con el caso Santiago Castat. Para la mitad del Foreign Office era una afrenta a la civilización, era una afrenta al imperio británico, y había que, por supuesto, solucionar. O sea, por más que Santiago Castat fue liberado a comienzos de 1860 y con eso pensaron que se iba a solucionar el problema. De hecho, se solucionó en parte porque inmediatamente de la liberación de Santiago Castat, el almirantazgo británico informó a los buques paraguayos que ya podían volver a navegar libremente, ya no iba a haber problema, y de hecho no hubieron más problemas. Bueno, con excepción de que un buque británico y otro paraguayo, el Policot, si no me equivoco, y el Tacuarí nuevamente chocaron en el río Paraguay y se hundió el buque británico. Pero eso fue un incidente de la naturaleza y de la impericia, no fue un incidente militar, ni nada por el estilo. Pero va al caso, porque dentro de las cláusulas de resolver el problema se incluyó esa cláusula. Bueno, hay un buque británico que también se hundió por un accidente, hay una indemnización pendiente, pero eso es otro tema. Volviendo al tema, la mitad del Foreign Office decía que el gobierno paraguayo debía indemnizar a Santiago Castat. El gobierno paraguayo debía indemnizar a Santiago Castat, pedir disculpas al cónsul Henderson y volvemos a retomar los negocios de siempre. Porque de hecho el Paraguay era dependiente de Gran Bretaña. Decir que el Paraguay era independiente de Gran Bretaña, no. Paraguay era tecnológicamente dependiente. O sea, Paraguay tenía una alianza público-privada con la Casa Bird. Paraguay era importador de tecnología. El 90% de la tecnología que importaba el Paraguay era británica, y Paraguay tenía 200 técnicos ingleses acá. O sea, Paraguay dependía de Gran Bretaña, por supuesto que sí. O sea, y Paraguay de hecho tenía crédito con Gran Bretaña en aquel momento. Crédito para compra de insumos, crédito que pagaba enseguida. O sea, no es que Paraguay tenía deuda, no tenía deuda, tenía crédito. A lo que voy es, la mitad de eso tenía eso. La otra mitad, básicamente, del Foreign Office, inclusive sacaron avisos por diarios. Hay un dictamen de uno de los abogados del almirantazgo británico que sale a favor de Paraguay. Por eso es que decir que los británicos estaban en contra de Paraguay es mentira, porque dentro de la política inglesa, estaba eso de debatir y de discutir. Y ellos mismos debatieron durante casi 2 años, los ingleses debatieron qué hacer con el Paraguay. Por ejemplo,
había uno de los abogados famosos del almirantazgo británico que sacó un dictamen a favor del Paraguay. Otros miembros del Foreign Office decían, pero esto no está saliendo caro, estamos perdiendo negocios. Y otros decían, hicimos todo este desastre por un tipo que ni siquiera sabemos que es inglés. O sea, Claro. Santiago Castat era hijo de un británico, en teoría eso lo haría inglés por derecho de sangre, pero el propio Paraguay puso documentación que discutía si el padre de Santiago Castat era británico o belga, y ahí llegó toda una discusión estéril al respecto. Entonces Claro. había algunos miembros del Foreign Office que decían, nos hubiera salido más barato que el Paraguay se encargue de Santiago Castat y no hubiéramos perdido tiempo. Entre estos miembros estaban, por ejemplo, gente importante como el miembro del Parlamento, Thomas Baring, de la Baring Brothers, o sea, de los bancos más principales de Gran Bretaña, que Thomas Baring fuerza una reunión dentro del Foreign Office con el diplomático Carlos Calvo en representación del Paraguay, ¿verdad? Y Thomas Baring dice, solucionemos este problema y dejémonos de discutir este disparate y sigamos los negocios con Paraguay. Claro. Entonces, decir esa cuestión, hay mucho de mito con respecto a esto. Sí, te escucho, Neri. No, y justamente porque ya estamos por llegando al tiempo. Sí. Claudio, profesor, vamos a decirlo. De ahí nace, de esta conspiración Camstad, del apresamiento de Santiago, Sí. que se discute si era o no inglés, pero de ahí nace de que Inglaterra tenía un malestar con nosotros, los paraguayos. De ahí nace Sí. ese mito, por decir lo que me decís, Sí. que es un mito, y que Inglaterra tomó partido en la guerra de la Triple Alianza, siendo ese cuarto aliado fantasma. Pero es un mito Es que un mito viene de basado en esto. hechos reales. Ese es el problema, porque lo que revela la conspiración Castat es que el Foreign Office hacía lo que la mano izquierda del Foreign Office hacía, la mano derecha no sabía y viceversa. Nosotros solemos pensar muchas veces que que no va a haber interés encontrado, pero entre los propios ingleses había interés encontrado. Había diplomáticos británicos como el famoso Edward Thornton, ¿verdad? Famoso Edward Thornton, ¿verdad? Edward Thornton, dicho paso, fue uno de los firmantes de la solución del problema Castat y el retorno de las relaciones diplomáticas que se dio 2 años después, en 1862, ¿verdad? Estando básicamente Carlos Antonio López ya al borde de la muerte. Bueno, Edward Thornton, por ejemplo, era alguien sumamente que sí movió contactos y sí hizo cosas cuestionables, ¿verdad?, en contra del Paraguay, pero a la vez tenías miembros del Parlamento como Thomas Baring que no, que querían seguir los negocios, ¿por qué? Porque hacían negocios también con la Casa Beard, con el Paraguay y estaban ganando dinero. Entonces, y tenían gente del Foreign Office que salía a favor del Paraguay. Entonces, tenías esas dos cosas. No podés decir el Foreign Office es un actor que tiene una sola conducta. Es un actor con múltiples conductas, donde también, y acá se ve otra vez más esa cuestión de la corrupción del siglo XIX, también estos actores políticos tienen intereses económicos. O sea, también son corruptos. O sea, los Claro. ingleses eran tan corruptos como Carlos Antonio López. Un Y los momento, ingleses profesor. también defendían esos intereses comerciales, ¿sí? Claro, un momentito, por favor, que ya está terminando el tiempo, 2 segunditos. Quiero compartir con ustedes lo siguiente. Aquí va. En la biblioteca presentamos el libro de la semana. Y bueno, y el libro de la semana es de Guido Rodríguez Alcalá, Artigas y la independencia del Paraguay. Tiene el sello de Servilibro. Y aquí este libro habla de
esa correspondencia que mantuvo Artigas con los yegros, Mora y Caballero sobre la independencia del Paraguay. Recomendadísimo, está en Servilibro. Y lo otro, reitero, pueden dejar sus mensajes aquí en la página de Facebook o enviar para ver quién va a llevar el libro. La difunta Aparecida, Rubén Sapena Brugada, Uninorte y Criterio Ediciones. De Teresa Godoy, Se fueron todos. El dolor de emigrar, Intercontinental Editora, aquí va. Y ahora sí, tenemos 2 minutitos. Diccionario de términos históricos del Paraguay, Marimonte de López Moreira, y aquí nuestro invitado Claudio Fuentes. Aquí vamos a encontrar varias cosas de lo que estábamos hablando acá, del término legionario, de varios términos históricos. Y uno de los términos que me interesante, porque hablas del mercantilismo, de la Merced Real, y algo que voy a incorporar ahora dentro de mi lenguaje, el sultanismo, cuando me voy a referir a tanto a Francia y a Carlos Antonio López. Gracias porque aprendí contigo eso hoy. Y lo otro, seguís diciendo que la palabra legionario no se debe usar como término despectivo dentro de la historia, ¿es así o no? Bueno, sí, o sea, yo sostengo, ¿verdad?, que no deberíamos usar, pero hay un cambio con relación a mi libro que escribí en 2016, que se basa en mi tesis de grado, mi tesis de licenciatura en historia, ¿verdad? Con relación a eso, ¿verdad?, que escribí en 2016 ese libro y lo reedité en 2018, La maldición del legionario. Sostengo, ¿verdad?, que sin embargo, a pesar de que no deberíamos usar, también hay que reconocer que el término ya adquirió vuelo propio, que es imposible no usarlo en Paraguay, en el sentido de que ya está tan asimilado a la cultura paraguaya que hay inclusive gente que lo usa sin el sentido original. O sea, así como los vándalos eran los pueblos germánicos que invadieron Roma, y hablamos de vandalismo, bueno, el legionario ya está tan, ese concepto está tan asimilado que ya es imposible no utilizarlo, ¿verdad? Y lo único, entonces ahora yo lo único que me contento ahora es, bueno, si van a usar el término, viene de acá, tiene este origen, tuvo este uso autoritario, sobre todo durante la dictadura de Alfredo Stroessner, y quiero que sepan eso, ¿verdad? Yo ya en un principio sí me propuse a combatir el uso del término, pero después me di cuenta que es luchar contra un molino gigante, ¿verdad? Imposible, es imposible, es imposible. Ya está totalmente culturalmente asimilado el término. Gracias, profesor Claudio Fuentes, miembro de la Muchísimas gracias, Neri. Miembro de la Academia Paraguaya de la Historia y del comité ¿cómo se llama tu comité? Comité Paraguayo de Ciencias Históricas. Comité Paraguayo de Ciencias Históricas. Así estuvimos en la biblioteca con el historiador Claudio Fuentes. Muchas gracias. Gracias por el tiempo. Dale, muchas gracias. Hasta luego.